Gracias, Señor, gracias por ser fiel y verdadero, por amarnos más, cada día, más y más, Señor, y por demostrarnos tu amor, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos, al que provee para su casa, para mi casa, al que nos bendice. Hoy el Señor una vez más nos va a hablar. Usted tenga su corazón dispuesto, su espíritu abierto a la voz del Señor. Amén. Dígale, el Señor me va a hablar hoy. Dígale al que está al lado, el Señor nos va a hablar hoy. Ahí está con nosotros el pastor Norberto. Declaramos que el Señor está trayendo luz a este lugar. Va a seguir trayendo una revelación fresca para que sigamos viviendo conforme al Señor quiere que hagamos. Amén. Pastor, bienvenido. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta mañana. Bendecimos tu nombre. Y presentamos este tiempo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Y que sea tu voz ministrando cada espíritu de tus hijos, Señor, cada lámpara sea encendida a un nuevo nivel con tu luz. Que haya un nuevo nivel de luz para tus hijos. Háblele al Señor, dígale: Señor, ministrame tu luz, imparte tu luz a mi espíritu, a mi lámpara, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué es la vida eterna? Según la Biblia, lo que pasa es que tenemos que tener claro que la Biblia es puro derecho. Y tenemos que aprender. Para que usted avance en las cosas de Dios, tiene que comprender que aquí lo que hay son leyes que gobiernan el universo. Es puro derecho. Entonces, en la medida que nosotros comprendemos de qué se trata para poder hacer de acuerdo a eso, así es que nuestra vida es transformada. Amén. Entonces, vivir en Cristo con entendimiento. Por eso es necesario, primero, comprar la Biblia para poderla leer, tener donde estudiarla, porque nuestra vida está basada en sus principios. Amén. No muchas veces en nuestros criterios, sino en los principios de Dios. Algo que, digamos, como procurando comprender de parte de Dios qué es lo que Él quiere que ustedes reciban, ¿no? Porque tantos temas que hay aquí en la Biblia, pero realmente qué es lo que el Señor quiere que ustedes reciban, qué es lo que Él les quiere hablar. Y en la adoración, pues, en la adoración siempre hay revelación, entonces uno en la adoración se conecta más directamente con el Espíritu para que nos hable. Entonces yo lo que he entendido de parte de Dios para ustedes, el Señor a ustedes les cambió el tiempo. Gracias por su entusiasmo. ¿Tienen sueño? Yo hoy tenía sueño, pero ya se me quitó. Se me quitó como a las 7 de la mañana. El Señor a ustedes les cambió el tiempo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí lo han experimentado de verdad? Y lo que yo entiendo ahora, lo que se me daba a entender, es que les está hablando con amor. Y les está enseñando con amor. ¿Sí se han dado cuenta? Mire el libro de Juan capítulo 3. Yo tengo aquí un tema, pero si el Señor me pone a hablar otra cosa, pues me toca romper mi propio esquema, ¿cierto?
Lo importante es hablar lo que Él quiere que usted reciba, no lo que yo quiero predicar. Entonces, mire, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor me habla del 17, mire el 17, porque todo el mundo habla del 16, pero no habla del 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? No, Él no envió a su Hijo aquí a venir a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si el Señor no vino al mundo a condenar, mucho menos nosotros. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay temas o hay formas de dar temas que lo que hacen es poner condenación en las personas, o una forma de hacer que no es de parte de Dios sino de parte del hombre puede poner condenación en una persona y la persona se puede sentir condenada. O sea, una cosa es sentirse triste para arrepentimiento y otra cosa es sentirse condenado. Amén. Porque vamos a hablar de un tema que es muy importante en Dios. Otra cosa que el Señor me decía, me mostraba ahora, eso está en Efesios. Busque Efesios capítulo 6. Antes de que empecemos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Diga, no tengo lucha contra sangre y carne. O sea, la lucha no es con los seres humanos. Pero sabemos el versículo, pero a veces caemos también ahí, que luchamos es con la gente y no con lo que dice acá, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de la raquia, podríamos decir, de las regiones celestes. Pero a veces luchamos es con las personas, pero la lucha no es con las personas. Hay unas potestades, hay unas tinieblas, y lógicamente que también hay frutos de la carne, como hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Pero mire lo que dice en el 12, porque no tenemos lucha. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de quién hablamos hace 8 días? ¿Y qué hizo Jacob? Luchó. Y es lo que el Señor me ha puesto el sentir. Más que otra cosa, es que aquí hay personas que están luchando, pero hay otros que tienen que luchar más. Y hay que llegar a lo que hizo Jacob. Jacob venció. Entonces, Jacob tuvo una lucha con el ángel, y hablábamos que Jacob tuvo una lucha, fue por establecerse en los principios de Dios. Esa fue la lucha de Jacob. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino tenemos lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una lucha espiritual. Diga, es una lucha espiritual. Y para una lucha espiritual tenemos que ser espirituales. O sea, para uno vencer en una lucha espiritual tiene que tener el poder de la luz, que es el tema, el poder de Dios. Entonces hablábamos que en la Pascua el Señor abrió una puerta que es el poder de la luz. Y hemos estado mirando principios
para poder establecernos en luz. Amén. Y veíamos, hemos estado mirando, por ejemplo, el tema de reconocer autoridad. Ayer también, allá en Palmira, recomendábamos para que entremos todos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, unánimes, como cuerpo, en los mismos tiempos, de invitarlos a que lean el libro de Whitman, La autoridad espiritual, porque hemos mirado que ese es un fundamento muy importante para empezar a realmente establecernos en luz. Porque para luchar y para vencer, la batalla es contra las tinieblas, huestes espirituales. Y para eso tenemos que tener luz, ser luz y tener el respaldo de Dios. Amén. Entonces seguimos mirando el tema de la luz. El título es En luz para hacer luz, pero para nosotros impartir luz, y cada uno de nosotros tenemos que impartir luz en cualquier parte, empezando por nuestra casa, impartir luz donde trabajamos, impartir luz donde estemos. Para impartir luz tenemos que ser luz. Diga, para impartir luz tenemos que ser luz. Para impartir luz tengo que ser luz, y para hacer luz tengo que estar primero alineado a los principios del reino de la luz, porque hay muchas personas que creen que están en la luz. Entonces, Jacob luchó con el ángel hasta que tuvo claridad, hasta que entendió, hasta que llegó la luz y cambió su identidad. Eso lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Miremos en 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, dice aquí en el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Mire que el evangelio está encubierto para los que se pierden. Pero el Señor no quiere que el evangelio esté encubierto para nosotros, sino que haya luz para el evangelio. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces yo leo estos versículos y me toca como... ¿Qué le ha pasado? Porque Pablo dice, en una parte dice que sin el cuerpo no lo sé, sin el espíritu no lo sé, pero que fue al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso ya es. Entonces,
Entonces, él lo escuchó en el cielo, palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y tenía que venir a impartirlas, y a veces no es fácil. Hay experiencias que alguien puede vivir con el Señor y no es fácil expresarlas para impartirlas, para que también la gente las reciba, el pueblo de Dios. Entonces mire lo que dice el versículo 4, mírelo bien. Eso es que por eso es que hay que estudiar esta palabra ya solitos también, porque en todo esto hay revelación, y que esta revelación entre a su espíritu, a sus huesos, para que realmente quede establecida en su ser. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en el 4, en los cuales el Dios de este siglo, diga, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es un ángel caído que quiso ser igual al Altísimo y que fue echado. Eso lo vimos Isaías 14, ¿cierto? De ahí empezó la rebelión y de ahí empieza el no querer reconocer autoridad, sino igualársele a la autoridad. Ahí empezó todo. Ese es el Dios de este siglo. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Diga, cegó. La ceguera es lo contrario a la luz. El Dios de este siglo, de este siglo, ¿cómo se mueve? Con los sistemas, con todo lo que hoy miramos de todos estos aparatos, lo virtual, todo lo que se usa en la tiniebla y que está cegando el entendimiento. O sea, el entendimiento. Nosotros tenemos que entender para poder hacer. Entonces el Dios de este siglo, ahí entra el versículo este que está en 2 Corintios 11:3, donde dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es otro para que se lo aprenda. Yo me lo aprendí porque me parece muy tremendo ese verso. Que como la serpiente engañó a Eva, así nuestros sentidos, los ojos, los oídos, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, todo lo que el sistema se ha inventado hoy en día, que es el que administra el sistema, es el ángel caído. Pero a veces, sabiéndolo, todavía caemos en eso, ¿no? O sea, el ángel caído, ¿qué se inventó? Se inventó que la vuelta a Francia, la vuelta a España, el mundial de tenis, el mundial de fútbol, o sea, todo lo que el sistema nos ofrece a través de nuestros sentidos es para entretenernos y es para llenarnos de eso y es para distorsionar, desenfocarnos a lo que es realmente importante. Entonces nosotros empezamos a llenarnos de muchas cosas, todas. Bueno, le estoy hablando, pero no se le está prohibiendo a nadie, porque a mí también me gusta ir a ver fútbol o esto de vez en cuando, pero todo lo que el sistema ofrece es para eso, y a veces hay películas que es bueno verlas, pero hay que tener madurez para todo esto y darle más de comer al espíritu que a la carne y al alma. ¿Sí me hago entender? El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a muchos hijos de Dios de esa forma. Alimentan más la carne o el alma que el espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? El Dios de este siglo se ha inventado un poco de cosas, la corriente de este mundo, que lo que en el mundo se está moviendo, entonces ya lo traen a la iglesia y parece que fuera normal, pero no es normal. Es el Dios de este siglo el que ha estado cegando el entendimiento. Diga, renuncio
a la ceguera de mi entendimiento. No podemos permitir que nuestro entendimiento quede ciego. Porque cuando nuestro entendimiento queda ciego, empezamos a mirar con el entendimiento del mundo y no hay diferencia. Ay, pero no es para tanto. Ay, pero aquí sí son, pues claro, ya está ciego, ya le da lo mismo. Eso es lo que hay que cuidar. Pero entonces si nuestro entendimiento es igual a los que están por allá, entonces ya dejamos de ser sal, ya no sabemos a nada. Insípidos. Se pierde el sabor de un hijo, porque somos la diferencia, ¿cierto? No hay sal y no hay luz. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y nosotros antes éramos tiniebla, dice la Biblia. Mas ahora soy luz. ¿Usted es luz? Bueno, de eso se trata la enseñanza, de miremos a ver si realmente somos luz. Porque para ser luz tenemos que estar alineados al reino de la luz, primero. Y el reino de la luz tiene unos principios. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que tenemos que realmente confirmar que estamos alineados a estos principios. Amén. Entonces, dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces hay algo que tenemos que tener claro, y es que el Dios de este siglo quiere cegar nuestro entendimiento. Eso es como cuando alguien va a comprar una botella de vino o una botella de licor y en el letrero dice es perjudicial para la salud. Si se toma 2 botellas se va a emborrachar y de todas maneras va y se las toma. ¿Sí van a entender? O sea, le están diciendo qué efecto tiene. Yo me la tomo de todas maneras, eso no pasa nada. Entonces es lo mismo que aquí le está diciendo qué pasa si le pone o si se deja llevar por el Dios de este siglo. ¿Qué va a pasar? Va a terminar ciego su entendimiento. ¿Y qué maneja el Dios de este siglo? No, pues el Dios de este siglo maneja todos estos aparatos, todo lo que todo el mundo está poniéndole cuidado y lo tiene ya absorbido. Eso es lo que maneja el Dios de este siglo. A mí no me pasa nada, pero cuando uno mira, pero porque ya no fluye como antes, porque ya no canta como antes, porque ya no busca la palabra como antes, porque no está en el mismo nivel que antes. ¿Sí van a entender? No se han dado cuenta del cambio. Aquí en la Biblia, en Marcos capítulo 10, hay un personaje que vamos a mirar. Marcos capítulo 10. Es que la palabra de Dios es profética. Y la palabra profética va adelante de los hechos. La misma Biblia dice que Él no hace nada o que no pasa nada, antes se lo revela a sus hijos, a sus profetas, dice la Biblia, ¿cierto? Pero toda la palabra es profética, o sea que nos está advirtiendo qué puede hacer el Dios de este siglo, qué puede hacer con aquellos que se dejan cegar el entendimiento.
Entonces aquí está el ejemplo de Bartimeo. Ustedes ya conocen la historia de Bartimeo, ¿cierto? ¿Sí la conocen? Más o menos. Bartimeo el ciego. Vamos a mirar más o menos acá. Dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado? Junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. No estaba en el camino. El camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bartimeo, hijo de Timeo. Bar significa hijo. Timeo significa el impuro. Diga, el impuro. Una de las cosas para ser luz y para permanecer en la luz, algo que tenemos que hacer es sacar la impureza. Diga, la impureza. Rechazar la impureza. Y la impureza abarca muchas cosas. Cuando se habla de impureza, lo que normalmente pensamos es en el área sexual. Y claro, la pornografía y todo eso es impureza. ¿Y por dónde se mira? Por los ojos. ¿Y una persona que es ciega es por dónde? ¿Por los oídos? Pero mire que aquí la Biblia está hablando de la ceguera del entendimiento. O sea que el entendimiento tiene ojos. No solamente estos. La Biblia en Proverbios dice que la sabiduría, que los ojos del sabio están en la mente, están en la cabeza. Los ojos del sabio están en la cabeza. Busque el versículo. Y habla de los ojos del entendimiento. Pero aquí estamos hablando de Bartimeo, que hijo del impuro. O sea que la impureza también puede ser una iniquidad y hay que revisarla como iniquidad, pero la impureza también puede ser algo que cada uno busca, ¿no? Entonces, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora que estábamos adorando, yo miraba y recordaba esta palabra, el impuro. Bartimeo estaba fuera del camino y estaba ciego. Pero escuchaba que por ahí estaba Jesús. Entonces, yo he estado meditando en todo esto. Cuando yo leo todo esto, yo me pongo en la escena para poder entender más la palabra. Usted imagínese ese ciego y escuchando que Jesús estaba por ahí y que estaba haciendo milagros, sanidades. Y usted ya sabe el final, ¿cierto? Que recobró la vista. ¿Sí lo sabe? Pero impuro clamaba. Yo conozco personas impuras que están luchando con la pornografía y claman a Dios. Claman y luchan, pero recaen. Pero no quiere decir que no estén luchando, ¿sí me hago entender? Es que es tremendo, por eso esto es una lucha, establecernos en la luz y en los principios de Dios, pero esa lucha hay que vencer. Diga, hay que vencer. Yo no sé si alguno de ustedes tenga aquí alguna lucha de esas, pero
me imagino que como seres humanos debe haber alguien que está luchando con eso. Y no solamente hay esta lucha, la impureza. Hay una impureza de la lengua, la murmuración, el chisme y todos sus derivados. Eso es una impureza. Y sabe que muchas personas tienen esa impureza y no se han dado cuenta y no han reconocido que la tienen, porque les parece normal lo que siempre hablan y lo que siempre dicen, y nunca se han concientizado a mirarla acorde a lo que aquí está en la Biblia, sino que siguen hablando y siguen diciendo, y hay una impureza en la lengua. Y la lengua es lo que más contamina según la Biblia, ¿cierto? Uno de los miembros que más contamina. Entonces, no solamente la impureza puede ser sexual, hay muchas áreas de nuestra vida que pueden hacernos impuros. Y para estar establecidos en la luz tenemos que tener pureza. De eso se trata. Entonces póngale cuidado que este Bartimeo clamaba mucho más. Clamaba. Una persona que le clama a Dios es porque quiere salir y quiere agradarlo, ¿cierto? Entonces ahí era cuando el Señor me ponía el versículo de Juan 3:17, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque una persona así, se le puede poner condenación y condenarlo antes de tiempo, pero él está clamando para salir de ahí, clamando para salir de la impureza. Yo siempre en diferentes asuntos, yo no juzgo conforme a mi propia justicia o a mi criterio, sino procuro ponerme en qué piensa el Señor de esa persona. ¿Qué dice Dios de esa persona? No qué digo yo de esa persona. Y en todas las circunstancias, es más delicado lo que Dios piensa que lo que yo pienso. Porque uno como pastor le pone no, tranquilo, pero qué tal que el Señor no diga tranquilo, sino le diga, pero ya es tiempo que se establezca, ¿no? O qué tal que yo me ponga bravo con la persona, pero el Señor diga, no, tengamos misericordia de él. Sí, hay que saber qué es lo que el Señor dice de cada persona. Entonces, dice aquí en el 49 de Marcos 10, entonces Jesús, deteniéndose, hizo detener a Jesús, a ponerle atención, mandó llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Yo, meditando ahí en esa palabra, dice que en el 50 dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces ya meditaba en esa palabra que estaba cubierto con una capa, y lo que él hizo fue que se levantó, confió, diga, ten confianza, porque hoy en día hay mucha desconfianza, ¿cierto? O sea, lo más difícil para hacer algo es que alguien confíe en otra persona. Hay personas que han recibido tantos engaños y tantos daños, inclusive espiritualmente, que ya no confían. Pero para que sea sanado y para que sea restaurado, tiene que también restaurar su confianza. ¿En quién? Jesús envió a uno de sus discípulos a llamarle. Y llamaron al ciego y le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Si el Señor le preguntara a usted hoy: ¿qué quieres que te haga? ¿Usted qué le diría? Este estaba ciego y le dijo: Maestro, que recobre la Biblia. Que recobre la Biblia, no, que recobre la vista. Que recobre la vista. Pero mire, aquí hay algo que es importante con el tema que hemos estado hablando de establecernos en luz, y un fundamento es reconocer autoridad. El ciego le dijo: Maestro, no le dijo Señor. Nicodemo también le dijo Maestro, ¿cierto? El centurión le reconoció la autoridad de Jesús y recibió el milagro. Estudie usted allá en su casa los que le decían Maestro y los que le decían Señor. Y Jesús decía: los griegos buscan conocimiento y los otros buscaban señales. Entonces algunos creen por el conocimiento y otros creen por las señales. Pero este que estaba ciego, o sea, él no estaba viendo, solamente escuchaba la voz. Este ciego y las personas que están ciegas y fuera del camino, porque hay gente que está en impureza. Este Bartimeo estaba impuro y por esa impureza estaba fuera del camino, pero todavía escuchaba. Entonces hay gente que se confía porque todavía escucha que Jesús está por ahí, que Jesús hizo un milagro allí, que Jesús sanó allí, y él está escuchando pero no está viendo nada en su vida. Está fuera del camino, está ciego. Entonces no está dentro del reino de la luz. Todo el que está fuera del camino está fuera del reino de la luz. Lo que el Señor nos ha puesto es a que miremos bien realmente si estamos en justicia, que miremos nuestras propias vidas, no la vida del vecino, sino nuestro propio ser primero, mi ser, si realmente estamos alineados a la justicia, si realmente estamos alineados a la verdad, si realmente estamos alineados a la luz, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos, creyendo que porque de pronto uno asiste a un lugar y hace cosas, está en el reino de la luz. Amén. O sea, tenemos que asegurarnos, y aquí hay unos principios que nos dan un parámetro de si estamos o no estamos, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la tarea de nosotros es, por ejemplo, con esta historia de Bartimeo, mirar y también identificar qué impurezas hay en nuestra vida. No solamente sexuales, que son las más fáciles de ubicar, ¿cierto? Hay otra clase de impurezas. Como le digo, en la lengua hay una impureza. Los oídos también. Entonces, cuando le dijo maestro, no le reconoció el señorío. Entonces de aquí podemos decir que todo aquel que está ciego en su entendimiento, porque lo que tiene es ceguera en su entendimiento, por causa de la impureza estaba ciego. Una persona que tiene ceguera en su entendimiento no reconoce autoridad. Amén. Una de las causas por la cual hay gente que no reconoce autoridad. ¿Y cómo se reconoce a alguien que no reconoce autoridad? Porque no sigue instrucciones. La autoridad da una instrucción, como cuando el Señor le dijo a un ciego, a otro ciego, ¿no? Le dijo, ve y lávate en el estanque
de Siloé. Y ese ciego escuchó bien la voz y fue y se le quitó la ceguera. De todas maneras hay una oportunidad para los ciegos y es que obedezcan. Obedeciendo se le quita la ceguera. Aquí en este caso estaba ciego su entendimiento. Cuando una persona tiene ceguera en su entendimiento porque la impureza lo fue dejando ciego en su entendimiento, lo lleva a no reconocer señorío, primeramente el señorío de Dios, la autoridad de Dios. Entonces, así como hasta donde veía le dijo, maestro. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente quieren que le enseñen y que le den conocimiento y que le boten las revelaciones. Eso es lo que hace un maestro. Pero ¿hasta dónde va a reconocer la autoridad genuinamente para poder recobrar la vista? Amén. De eso estamos hablando, porque para estar unidos al cuerpo y que la cabeza, todo aquel que está unido al cuerpo, su cabeza es Cristo. Bueno, yo me le sujeto a Dios, dicen algunos, ¿no? ¿Y usted quién es su autoridad? No, la verdad, el Espíritu Santo. Aleluya, dicen unos. Sí, pero no ha tenido entendimiento que hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza, que es Cristo, pero que ese cuerpo tiene órganos y miembros que están unidos por las coyunturas, que unen y que hacen que desarrollen una actividad en el cuerpo. Entonces, sí, la cabeza es Cristo, pero tiene que estar reconociendo una coyuntura que Dios estableció para que se una al cuerpo y sujetarse para poder funcionar en el cuerpo. Entonces, esa es la mejor explicación, que si la cabeza es Cristo, es la cabeza de todos nosotros, pero que también el cuerpo tiene un orden y cada órgano tiene una función, y que si el Señor lo puso para que sea brazo o mano, tiene que sujetarse aquí por una coyuntura y obedecer para que haya un buen funcionamiento. Y la cabeza sigue siendo Cristo. Tenemos que tener ese entendimiento. Y funcionar así es reconocer autoridad. Gracias por su entusiasmo. Qué revelación tan tremenda, ¿cierto? Si usted quiere que le cambie de pronto la vida o algún área de su vida y le está preguntando al Señor, ¿qué hago, Señor? Muchos no han recibido respuestas, es porque no han tenido el entendimiento de cómo funciona el cuerpo. Y así funciona el cuerpo de Cristo. Si usted empieza a reconocer eso, su vida le puede cambiar en esa área, en el área que está pidiendo. Amén. Así de sencillo. No tiene que ayunar 8 días. Porque hay gente que ayuna pero no le obedece a nadie. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Diga, recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Antes estaba junto al camino. Cuando se le quitó la ceguera, ya entró al camino. Y si recobró la vista fue porque antes tenía vista, pero la perdió. Y eso le ha pasado a muchos cristianos, hijos de Dios, que en un tiempo vieron y entendieron, pero la impureza o alguna causa lo sacó del camino y terminó ciego en su entendimiento. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver más con los ojos de su entendimiento? Yo anhelo ver cada día más.
yo le pido al Señor que me abra cada día más los ojos de mi entendimiento. Cada día anhelo entender más el reino de Dios. Cada día anhelo. A mí el Señor me ha dado sueños y experiencias celestiales, pero cada día uno anhela más de eso. Eso es lo normal, que anhelemos más estar con Él. Entonces, pasemos aquí a Efesios 1. En el 1:15. Mire que acabamos de hablar en Corintios 4 de cómo el Dios de este siglo quiere cegar los ojos del entendimiento. Usted tiene que ser consciente de eso, que el Dios de este siglo le quiere cegar a usted los ojos del entendimiento. Yo por lo menos vivo pendiente de eso, porque uno se puede entretener con cualquier cosa. Usted empieza a darle vueltas al teléfono y cuando menos piensa termina mirando algo que, ay, ¿yo por qué estoy mirando esto? Pasaron 2 horas y no se dio cuenta, pero va a orar y le da pereza. Había una señora hace muchos años allá en la universidad y yo le estaba predicando en el patio. Ella estaba en el patio de las mujeres, pero como yo me podía mover por todo lado. Ay, mijito, ¿cuándo me viene a leer la Biblia? Y empezaba a leer la Biblia, la señora se dormía. Ay, a mí me gusta que usted venga a leer la Biblia. Le dije, sí, porque ronca. Pero la demora era que empezara a leer la Biblia y ahí la dejaba. Pero así le pasa a muchos. Pero para darle vueltas al teléfono, amanecen. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Hay muchos jóvenes y viejos también, pero algunos amanecen dándole vueltas al bicho este. Y por la mañana se van a ir a trabajar y va a estudiar. Ay, amaneció enfermo, yo no, estás trasnochado. Y fuera de eso le acolitan la bobada, ¿no? Ay, si el bebé amaneció, ay, no lo obligue, papi. Estás con los ojos cuadrados de tanto ver pornografía y de todo. Amén. Que la palabra trae libertad y que los demonios vuelen, y si se manifiestan los sacamos también, a domicilio también. En una época nos decían cazafantasmas. A donde llegábamos a brotar. Pero eso a veces sirve para que la gente le coja respeto al mundo, al plano espiritual, porque es que la gente cree que esto es un juego. Pero cuando aparecen esos bichos, ay, sí. Es bueno que pase de vez en cuando, para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, cojan respeto. ¿Por qué creen ustedes que cuando murió Ananías y Zafira pusieron a los jóvenes para que los sacaran? Dijo el apóstol Pedro, ¿por qué me le mentiste al Espíritu Santo? Y ahí quedaron. Entonces Pedro, venga usted, los jóvenes, ¿no? Más para que se den cuenta de que no era un juego, y que cuando lo fueran a sacar, ¡ay, está frío! Claro, no es que se murió. Entonces ahí los jóvenes se dan cuenta de que no es ningún juego, que es una realidad. Cuando lo van a cargar al difunto y estaba frío, y así frío le tocó llevarlo, a los jóvenes llevarlo, porque muchos no han, como el Dios de este siglo les tiene cegado el entendimiento, creen que esto es una fábula, pero se lo pusieron a cargar el difunto para que se diera cuenta que era una realidad y que estaba frío.
Eso es lo que pasa. Entonces aquí, en Efesios 1, en el 15, dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que el apóstol Pablo estaba orando por los efesios. ¿Para qué oraba? Dice en el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese versículo también hay que ponerle mucho: espíritu de sabiduría y de revelación. Está hablando de la lámpara del espíritu, de Isaías 11:2. Espíritu de inteligencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de revelación y de temor de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba orando por esta iglesia para que Jesucristo y el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe qué es lo contrario al espíritu de sabiduría y revelación? Lo contrario es la astucia. Lo contrario a la astucia que viene de la serpiente es el espíritu de sabiduría y de revelación que viene de parte de Dios. Entonces las personas, como solamente hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, una persona o se mueve con la astucia de la serpiente o con la sabiduría animal, terrenal o diabólica, o se mueve con la sabiduría y la revelación de Dios. Solamente hay esas dos opciones. Dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Diga, en el conocimiento de Él. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Pero cuando veníamos de la religión católica, cuando uno oía la vida eterna, sobre todo en las salas de velación, ¿cierto? Y cuando le nombraban la vida eterna, uno pensaba que era cuando se muriera. Y brille para él la luz perpetua. Pero cuando le nombraban la vida eterna, uno creía que era cuando se muriera. Pero ahora ya entendemos que la vida eterna es desde ya. Porque si desde ya no conquistamos la vida eterna, mucho menos allá. Entonces por eso el Señor no quiere que nos engañemos, que aquí está, que hay personas de pronto, Bartimeo, donde Bartimeo si hubiera muerto se había perdido, y estaba escuchando a Jesús, pero estaba fuera del camino, estaba fuera de la luz, y esa es la mentira, o ese es el engaño de la serpiente, donde muchos pueden estar formando parte de un lugar, de una congregación, pero si no está en luz, no tiene garantizada la vida eterna. Para que haya vida eterna, después tenemos que conquistarla desde ya. Porque si no, como si aquí está la oportunidad de reconocer el señorío de Él, y la vida eterna es que te conozcan a ti. O sea, empezamos a conocerlo aquí y nos alineamos a la luz, tenemos asegurada la eternidad con Él. Entonces, dice el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Diga, alumbrando los ojos de mi entendimiento. Entonces mire dos cosas. Que el Dios de este siglo nos quiere dejar ciego el entendimiento, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo, que es un ministro puesto por Dios, perito arquitecto de la iglesia, él está diciendo
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, el Dios de este siglo quiere dejar ciego nuestro entendimiento, pero Dios, junto con Jesucristo, quiere que recibamos sabiduría y revelación para que nos ilumine nuestro entendimiento. Entonces hay uno que nos quiere dejar ciego el entendimiento, que es la serpiente con su sistema y con todo lo que ofrece, y nuestro Padre Celestial nos quiere dar sabiduría y revelación para conocerlo a Él, y a través del conocimiento de Él se ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que su entendimiento sea ciego o que vea? Porque solamente hay esas dos opciones. O usted está con su entendimiento ciego o está con su entendimiento abierto con los ojos. O hay alguien que tiene el entendimiento tuerto. O sea, ya se le cerró un ojo, le falta uno nomás y queda ciego. Pueden haber tuertos también. Miopes de entendimiento. Dice, es que no entiendo bien. Prenda el celular y verá que eso sí le gusta. Eso sí lo entiende facilito, porque está siendo ministrado por ahí. Por eso ya no le llama la atención la luz. Ay, es que eso es muy aburrido tanto cantar. Y a veces duran más de 5 minutos con una canción. O sea, esos tuertos empiezan a cuestionar lo que se hace en las reuniones. Amén. Espero que aquí no haya ningún tuerto. Que cuestione lo que aquí se hace. Y sabe que esas palabras contaminan. Por ejemplo, si esas palabras se sueltan en la casa, contaminan a los que están en la casa. Y entonces de pronto si la mamá o el papá o el tío o el que esté por ahí está tuerto también, sí, cierto, mijito. Dos sabios, ya van dos sabios ahí. Entonces la casa se empieza a llenar de eso. Y si no hay ninguno en esa casa con el entendimiento, con los ojos del entendimiento abierto para decir eso no es así, entonces queda la doctrina del tuerto en esa casa. Entonces todos empiezan a coger pereza, porque ya llega, ay, sí, es que, ay, vamos a ver cuánto se demora. ¿Estoy fluyendo o no estoy fluyendo? Había una señora en Bogotá que le fastidiaba ver al esposo sentado en la batería, tocando. Y llegaba, el servicio empezaba a las 10 de la mañana y llegaba a las 11 así toda brava. Se sentaba ya. Y apenas se sentaba, me miraba. Y yo la veía que estaba... O sea, me da lo mismo si viene o no viene. ¿A qué vino? Pensaba yo, me provocaba sacarla más bien. Un día yo saqué una gente de la iglesia, unos endemoniados que llegaron y ya habían ido por varios lugares y nosotros ya más o menos teníamos idea. Y ese día yo no estaba viajando, sino que era un miércoles en la noche cuando llegaron ahí, eran una pareja pero endemoniados y como 3 chinos. Entonces empezaba uno a hablar y cada peladito para el baño. Llegaban y se sentaban y hablen ahí. O sea, en la misma fila. Y como a mí ya me han hablado más o menos, yo llegué y puse el micrófono ahí. Mal favor, y se van. Pero ya. Y se paró. Ay, este pastor. Le dije, sí, se me van. Ay, pero se fueron. Porque si no, habían hecho la misma recocha que habían hecho en otros lugares.
O sea, la gente, por ejemplo, hay personas que creen que eso no puede pasar, ¿sí me entiende? Pero como esto es un tema entre luz y tiniebla, entonces no tiene por qué aguantarse las tinieblas. Otro día estaba yo hablando de algo y resulta que entraban 2 brujos ahí. Yo no sé quién los mandó. Ahorita no me acuerdo, pero alguien los mandó. Y eran 2 brujos. Y yo estaba hablando y predicando, y no sé qué. Y el Señor ahí mismo me mostró, la palabra que yo estaba diciendo, dijo, esos 2. Entonces yo empecé a hablar y dije, es más poderoso el que está en mí que el que está en ustedes. Y yo los miraba así. Es más poderoso Dios que venció en la cruz a los demonios. Y empecé a hablar así hasta que se pararon y se fueron. Entonces, el tema es que tenemos que tener una certeza de estar con el poder de la luz, que es la puerta que se abrió en la Pascua. O sea, no con porque hay gente que explica muy bien esos temas, desde Génesis. El tema no es saberlo explicar, y hoy es lo que está pasando, todo el mundo lo explica, pero la pregunta es, ¿usted está establecido ahí? Porque está hablando muy bonito. A veces yo cojo impulso para decir unas palabras a veces. Usted también, ¿cierto? No haga el loco. Pero y la suelta. Hay otros que hablan más bonito, más fino, más elocuente, y así todo el mundo ni les parpadea, ¿no? Pero no están establecidos en el reino de la luz. Solamente ese detalle. Hay otros tataretos, pero en el reino de la luz. Moisés era tatareto, entonces el Señor le puso allá a Aarón para que le tradujera, pero de todas maneras la vara la cargaba Moisés. Entonces, mire lo que dice aquí. Estamos en Efesios 1:15. En el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Hay personas que en las congregaciones hoy en día está pasando esto, en las iglesias de Cristo, con reforma y sin reforma, que muchos están perdiendo la esperanza. Dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Hay mucha gente que está perdiendo la esperanza, perdiendo la fe, se le está endureciendo el corazón, se ha vuelto perezosos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este siglo les está ministrando. Yo mismo he hecho el ejercicio, créame, yo a veces el Señor me pone a hacer ensayos a ver qué siento. Y yo me pongo a veces y trin, 1 hora, 1:30, y cuando ya esto, a uno se le quitan las ganas de orar. No sé qué tiene esto, pero le pone una barrera que le pone apatía por las cosas de Dios. Yo no sé por qué, pero eso, entonces, ¿qué hago? Pues ahora ya procuro no hacerlo, hacer lo que necesito, no otras cosas. De pronto usted lo ha experimentado, pero eso sucede, porque el Dios de este siglo tiene un poco de cosas, y ahora usted llega y pone aquí, por ejemplo, que está buscando un pantalón tal, y después todas las veces que lo prende le salen pantalones de todos los colores. Entonces, si hay un tema donde carnalmente o almáticamente le llama la atención, cada vez que lo prenda se lo va a poner ahí. Ay, me voy por acá. Y ahí se fue y se le olvidó. Ay, verdad que yo estaba buscando una adoración. A las 3 horas dice, ay, verdad que yo iba a buscar una adoración. Y cuando ya va a poner, ay, pero ya estoy cansado. Y así pasa día por día. Y el Dios de este siglo le sigue trabajando hasta que lo deja ciego en el entendimiento. Entonces después dice, pastor, le vengo a decir
que yo no voy a volver. La verdad no sé qué pasa, pero ya no me siento aquí. ¿Eso pasa? Créame que eso pasa. No, pues ¿qué se va a sentir aquí? Se siente más por allá en el Wimbledon, ¿es que se llama eso? Puro tenis. O lo que sea. Eso pasa. Entonces tenemos que ser conscientes de que el Dios de este siglo, yo soy consciente de eso, o sea, yo soy consciente de eso, que así sea pastor, apóstol, profeta, reverendo, super, hiper, ultra pastor, eso no importa, puede terminar ciego en el entendimiento, y por eso muchos con títulos están por ahí. Y el Dios de este siglo burlándose de ellos. Y el Dios de este siglo viendo cómo se desacredita el reino de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que ser conscientes de una realidad espiritual y conscientes de cómo se mueve todo esto, ¿no? Dice, busque usted ahí 1 Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, ¿ya lo tiene? En el 1. Dice, no reprendas al anciano. Esto tiene que ver con la luz, o sea, tiene que ver con una forma de hacer las cosas. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, diga, a las jovencitas como hermanas, o sea, como una hija de su mamá y de su papá, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Sí lo lee? Con toda pureza. Las jovencitas en cualquier parte son las más llamativas, y estamos hablando de la pureza, que hay que sacar la impureza. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que es un discípulo formado por él, y le está enseñando principios ministeriales. Él es el perito arquitecto, porque mucha impureza se está moviendo dentro de las congregaciones también. ¿Amén o no amén? O todo lo que se oye, ¿por qué es? Mucha impureza se está moviendo dentro de las congregaciones, y le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que también él era ministro y lo enviaba a diferentes lugares, y se estaba en diferentes lugares. Entonces, que a las jovencitas como hermanas, y sobre todo los servidores, pero los que no son servidores también. Eso es en la congregación. O sea que si se le va a acercar, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, a las jovencitas, porque es que las jovencitas son las corderitas y bonitas, ¿sí o no? Humanamente, corderitas, jovencitas, dice a las jovencitas como si fueran sus hermanas, con toda pureza. Entonces, cuando un varón se le acerque a una jovencita, sea servidor o no sea servidor en algún asunto, que se le acerque con pureza, no con malicia. La malicia es lo contrario a la pureza.
Que uno hace que, uy, hermanita, Dios me la bendiga, ¿yo? Con sensualidad. Hay gente que maneja mucho la sensualidad. Ya se puso aburrido el tema, ¿sí? Pero son verdades que lo pueden hacer libre, que lo quieren hacer libre. Espera que me puse nervioso y se me perdió aquí la... Cuando empieza uno a hablar de esos temas le dan como nervios. Una vez estaba yo en la universidad y nos reuníamos 5 en el grupo del patio, 5, y uno de esos alzaba pesas y después se puso a fumar marihuana también, y se lo llevaron a trabajar al rancho y por allá se robó algo y nosotros lo supimos, pero yo por lo menos, o nosotros ayunábamos y todo eso allá. Entonces fue y lo devolvieron otra vez para el patio. Y al otro día, a las 6 de la mañana nos encontrábamos y llegó como si nada. Entonces la reunión ahí. Y yo era el líder del grupito, ¿no? Y estaba yo ahí, como la marihuana dicen que es buena para la memoria, pero mata. Hermano, me deja decir un salmo, se sabía casi todos los salmos. Yo, bueno, hermano, diga el salmo, de memoria. Ya, creo que tranquilo porque nos demostró que sabía el salmo. Entonces terminó y le dije, venga, ¿usted va a seguir fumando marihuana y robando o va a estar aquí con nosotros? Pero cada brazo era como una pierna mía. Y yo me quedé así tieso, así como ahorita me quedé aquí tieso esperando. Y donde me meta un puño me deja privado aquí. Pero de todas maneras me tocaba decirlo. ¿Sí? Hay verdades que uno no se puede callar, así lo aterricen. Entonces si no me aterrizaron allá y no tuve miedo, dije pues mucho menos ahora. Me da menos miedo. Pero de todas maneras el Señor lo prueba a uno. Porque si usted se para de parte de Dios, usted va a tener que hablar la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Y el Señor le está diciendo a los varones de aquí que miren las hermanas con pureza. Es para ustedes y para toda la iglesia. Pero si el apóstol Pablo lo dice es porque hay gente que mira al otro con impureza. Y también las hermanas a los hermanos, porque me acordaba esta mañana meditando hace años que yo era pastor en Villavicencio y vine a Cali en esa época y estoy en una iglesia y por ahí es que una hermana dijo, uy, pero ese pastor de Villavicencio como que aguanta. Porque hay malicia dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Pero decimos que estamos en luz. Amén. De ahí es donde el Señor quiere establecernos y que cada uno miremos para que no se le ciegue, no se le ponga ciega, no le pongan ciegos ni tuertos los ojos de su entendimiento. Tenemos que tener claridad en eso. Tenemos que ser conscientes de lo que aquí el Señor enseña en la palabra, y esa palabra se la dio el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. ¿Qué dice usted? Diga, qué revelación. Hay que sacar la impureza, que es tiniebla. La impureza es tiniebla. La pureza es luz. Y eso pasa. Dice en Juan 3:19, y vamos terminando ahí. Juan 3,
19 al 21. Gracias. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pero antes de eso, es que se me olvidó decir algo. Ahí está el versículo donde dice que no impongamos las manos con ligereza. Porque muchas veces el imponer las manos con ligereza nos hace participar de los pecados ajenos. Eso está en 1 Timoteo 5:22, que no impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso es lo que el Señor está hablando, que busquemos la pureza, que saquemos toda impureza. Pero lo que está hablando es que a veces por imponer las manos con ligereza, sin la guianza del Espíritu Santo, también se participan de los pecados ajenos y toma la impureza. Porque a veces uno va y ora por alguien que no quiere cambiar, entonces está participando de los pecados que va a hacer después. Pero estaba mirando y estudiando esto y el Señor también me mostraba que está hablando de las manos, ¿sí? Que no imponga las manos con ligereza, y hablando de que a las hermanas se traten con pureza. Entonces yo me mostraba que con las manos también a veces tanta abrazadera y tanta tocadera y que tanta y manoseadera con las manos también es impureza. El amor se puede expresar de muchas formas, pero donde más se puede expresar el amor es en la obediencia, no en la tocadera. Amén. Bueno, aquí pues son poquitos, no se nota mucho, pero hay congregaciones donde hay muchas personas, muchas jovencitas. Por ejemplo, en Cali, cuando íbamos en aquella época, eso habían de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los escotes, también, de todo. Se ve. Esta palabra es por eso. Entonces, no impongamos las manos, pero está hablando ahí de no orar, pero también es las manos, o sea, que dejemos las manitas más quietas, porque a veces se da cuenta también, y me han contado que cuando algún varón va a abrazar a una hermana, y yo normalmente me cuido y la agarro por acá, si es que la agarro, más bien, yo me amarro las manos más bien para que después no van a decir, ay, sepas, porque ya uno conoce y es con pureza. Pero si va y le manda aquí la mano a la cintura y preciso que tiene ombliguera, ahí ya empieza una transfusión de impurezas. ¿Sí van a entender? Por eso todo lo que se aconseja en la Biblia. Y lo más tremendo es que esto no es legalismo, porque el que está hablando de esto es el apóstol Pablo. ¿Cierto? Entonces, es para tomar en cuenta esa parte. Y esta es la condenación, dice en Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando una persona está haciendo malas cosas, ama más la tiniebla que la luz. Cuando una persona está haciendo obras malas, escondidas, al comienzo Pablo hablaba de lo oculto y vergonzoso. Hay cosas que son ocultas y vergonzosas que son tiniebla. Entonces algo que el Señor quiere que saquemos es lo oculto y vergonzoso. Amén. Normalmente esas cosas se hacen en secreto. Jesús envió a sus discípulos a que trajeran a Bartimeo. Te llama. O sea, usó un canal para traerlo y devolverle la luz. Esos son los discípulos, esos son los ministros, los servidores. Entonces, si alguien tiene algo oculto y vergonzoso que le está
quitando la luz y está cayendo en la ceguera, en su entendimiento, su ceguera espiritual, es bueno que clame misericordia y se acerque y permita ser guiado para que recupere la luz. Esa es la solución. No espere a que se quede tuerto y después ciego en el entendimiento. Mejor que reaccione pronto, porque una persona cuando ya pierde el entendimiento, queda ciego en el entendimiento, se le endurece también el corazón. ¿Amén? Entonces, ahí están los pastores para exponerse. Por eso Bartimeo se quitó la capa que encubría todo lo que había. Pero hay un engaño del Dios de este mundo, de la oscuridad, y es que nadie se quiere quitar la capa para que se vea lo que está encubierto, porque le da vergüenza. Y esa es una mentira del diablo para chantajear. Así pase por vergüenza, lo mejor es que arroje esa capa y se exponga a la luz para que sea libre. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero le dijo, ten confianza, tenga confianza. No, es que yo no confío porque de pronto voy y cuento esto y van y lo cuentan a tal lado. Por eso uno como pastor también tiene que tener cuidado de venir a hablar lo que otros declaran, lo que otros confiesan, porque una vez alguien le confiesa un secreto y después se enteran de que, no, yo no vuelvo a tener confianza ahí. Entonces, por eso tenemos que cuidar la impureza de nuestra lengua, porque nadie puede decir, no, yo sí no. Todos en algún momento, si nos descuidamos, caemos en eso. Por eso tenemos que cuidar nuestros sentidos, los ojos y la lengua, que la lengua es lo que más contamina, dice la Biblia en Santiago. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Usted todavía maneja un taxi? Bueno, no importa el color, pero cuando recuerdo lo que estamos hablando, eso también Dios me lo habló hace muchos años. Hay que empezar a mirar las jovencitas con pureza. Por eso es bueno predicar. Por eso es bueno tener tratados, por ejemplo, en un carro. Yo he querido volver a comprar tratados para tener un carro. Y eso lo hace sentir a uno útil en el reino, así haya pasado de moda. Pero en un peaje o el que se sube, nosotros antiguamente, hace muchos años, nos subíamos a un taxi, a todo conductor le hacíamos la oración de fe. Pero como ya pasó de moda, pero de todas maneras esa oración de fe tiene poder. Y eso lo hace útil en el reino. Entonces, donde estemos, que esta palabra que establecida en su conciencia, en todos, que empecemos a mirar con pureza. Hace muchos años me hacía ese ejercicio, porque uno viene del mundo con la mentalidad impura y con la mente corrompida y la conciencia también, pero el Señor quiere que santificar la mente, sacar la impureza y todo eso. Entonces yo me hacía el examen de que ya no iba a mirar como siempre miraba, ni pensar como siempre pensaba, sino que como andaba con tratados y uno llegaba y predicaba a Cristo, ahí mismo se cortaba todo eso ahí. Entonces ya uno no mira ni piensa como pensaba, sino que ahora mira es almas que se pueden perder. ¿Me van a entender?
ya no piernas bonitas, ¿sí me van a entender? Sino almas que a través de un mensaje se pueden salvar y se pueden llevar a Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos establezcamos en esos niveles de luz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Es tu palabra, Señor. Y escrito está: vosotros ya estáis limpios por la palabra, pero que esta voz, estas verdades, Señor, sean impartidas al Espíritu, espíritu de sabiduría y de revelación en nuestra lámpara, Señor. Cada día la luz de Cristo traiga nuevos niveles de luz a la lámpara, Señor, al Espíritu, y que nuestro espíritu también ilumine y ministre nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Hoy declaramos que esta palabra establecida, Señor, en esta casa, en cada una de las casas que está aquí representada, que conforme a estas verdades se va a sacar toda tiniebla, toda impureza, toda mentira, toda ceguera que haya traído el Dios de este siglo a través del sistema, a través de todo lo que se mueve alrededor de nosotros, Señor, y que es la luz de Cristo, que la revelación de Cristo, y que son los ojos de nuestro entendimiento abiertos con una mirada clara y con la mente de Cristo en nosotros, Señor. Gracias porque nos estás enseñando cada día la luz. Gracias, Señor, porque nos enseñas a reconocer autoridad, a reconocer señorío y a sacar toda impureza de nuestro entendimiento, de nuestros ojos, de nuestra lengua, de todos nuestros sentidos, Señor. Declaramos que es tu luz y que es tu luz ministrando hoy los ojos del entendimiento de tus hijos y de tus hijas. Que viene claridad en los ojos del entendimiento para discernir lo oscuro de la luz, y también para tomar decisiones diarias en la forma de vivir, Señor, declarando que toda impureza que haya en los ojos y en las mentes se va en el nombre de Jesús, que la mano poderosa de Dios pasa por los ojos y las mentes, abriendo los ojos del entendimiento, Señor, que todos aquellos ojos que estaban cerrándose en el entendimiento, el poder de la luz y la mano poderosa de Dios los abre en esta hora, que vienen nuevos niveles de luz, que viene restauración en los ojos del entendimiento, que viene restauración a las mentes, que las mentes son libres de toda impureza en el nombre de Jesús, y que viene una conciencia clara para guardarse cada uno en pureza, por amor y por agradecimiento al Padre Celestial, por respeto a su propia vida, por respeto a su propia casa, por respeto a Dios y a su reino. Y declaramos que viene una esperanza. Si alguien había perdido la esperanza, hoy declaramos que recobra la esperanza acorde al llamado que Dios le ha hecho, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias, y declaramos que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, que esta palabra es una palabra de vida, que
que no es una palabra con condenación, sino que es una palabra para restauración, y que aviva el anhelo de seguir luchando, así como Jacob, y como dice el apóstol Pablo, luchando contra todas las huestes espirituales que mueven el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos capacitas y nos das el poder de la luz para vencer. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de los pastores y por lo que el Señor establece cada que ellos vienen. Esa palabra, esa verdad y esa revelación que nos ayuda a crecer y a santificarnos, amados. Una palabra de santificación que el Señor dio hoy. Y yo sé que si Él la dio es porque la necesitamos, amados. Vamos a recibirla en nuestro corazón y vamos a trabajar en ella. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a salir de esas tinieblas que aún hay, de eso que con lo que luchamos. La palabra de 8 días fue luchar, ¿cierto? Jacob luchó por su bendición. Vamos a luchar por la bendición, y la bendición se alcanza cuando agradamos al Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga y a trabajar en lo que el Señor ha dicho. Amén. Les bendecimos.